Y además de paso, viene bárbaro, Ceci, después porque ahora los videos tienen solo 100 megas para poder subirlos, así que mejor. Bueno, entonces, para todos los que se sumen ahora en este segundo video, hicimos todas las aclaraciones en el primer video de esta clase de este encuentro sincrónico del jueves. Vamos a analizar en este primer momento algo que subí como tarea ayer, que no sé si ustedes tuvieron la oportunidad de trabajarlo. Vamos a hacer el esfuerzo. Probamos, Ceci, con el Padlet, porque no lo trabajaron. Entonces, lo que vamos a hacer es lo siguiente. Yo voy no puedo minimizar, no, a ver, si puedo desde acá, esperen, si lo puedo compartir desde acá. Voy a compartir en el aula, ayer compartimos en el foro de corporeidad y motricidad, compartimos a ver si me deja ir, espérenme un segundito, compartimos un nuevo recurso que se llama Padlet. Para nosotras no es nuevo el recurso, es el que nosotros quisimos usar. Bueno, y en ese recurso, a ver si me deja entrar desde acá, porque desde el otro lugar no estoy pudiendo. Fíjense que acá, en el foro, que me parece que no lo vieron, porque no vi participaciones, por lo menos hasta antes de entrar no estaban, en el foro les propusimos, acá está, voy a copiar el link para que puedan entrar, mientras que vamos conversando, les pusimos este recurso que vamos a tratar de ir viendo si lo podemos ir usando, que es el Padlet. ¿Qué nos permite el Padlet? Ahora voy a copiar esto y se los voy a poner en el chat, sí. Ahí no me dejaba copiar, se los voy a poner acá en el chat. El Padlet lo que les permite es que ustedes puedan, a ver, fíjense si pueden ir entrando. En el Padlet lo que nos permite, a diferencia del chat, es que una vez que ustedes escriban sus preguntas ahí, lo podemos traer a la pantalla y podemos ir respondiendo las preguntas que cada uno va dejando sobre el tema corporeidad y motricidad. Porque si no, lo que nos pasa cuando vamos analizando lo que fueron dejando en el chat es que a veces algunas preguntas quedan muy arriba y nos las perdemos, o a veces algunas preguntas nos quedan sin responder. Entonces, en ese link, fíjense, ¿están pudiendo entrar en ese link que yo les mandé? Sí, voy a poner. Bueno, fíjense que en ese link, acá abajo a la izquierda, tienen este signito más. Cuando ustedes aprietan ahí, aparece este cuadro de diálogo. Ahí arriba, donde dice Subject, pueden hacer la pregunta, decir, por ejemplo, moverse, por ejemplo, una pregunta, ¿no? Cuando hablamos de movimiento, ¿nos referimos solamente a lo visible? Preguntaría yo. Lo escribo, pongo Publish y ahí en ese corcho queda pegada mi pregunta. Entonces, nos vamos a dar 1 o 2 minutitos para que ustedes, yo voy a dejar de compartir esto, para que ustedes puedan dejarnos una pregunta sobre corporeidad y motricidad. ¿Se animan? A ver, el que tenga una pregunta, o el que quiera, o el que tenga algún comentario, algo que pueda decir sobre esos dos conceptos. Lo que vamos a analizar para poder cerrar o por lo menos dejar algún concepto sobre esos que son temas de la primera clase, ¿qué entendemos por corporeidad? ¿Qué entendemos por motricidad? ¿Y qué diferencia hay entre corporeidad y cuerpo y motricidad y movimiento? Dejo de compartir. Sí, a ver, yo voy a abrirlo, a ver si vamos viendo, si van apareciendo preguntas. Si no hay preguntas, Gladys. Sí. A ver, tengo el micrófono abierto, sí. Sí. Si no hay preguntas, le anticipo algo. Si ustedes escriben algo ahí, sale anónimo, no dice Cecilia dijo. Sí, sale con nombre, Ceci, porque está programado. ¿Sale con nombre? Sí, ¿sabés por qué sale con nombre? Porque ¿sabés por qué sale con nombre? Porque yo esperaba que ellos lo hiciesen en el foro, no acá. ¿Se entiende? Bien, entonces, para saber quién hacía la pregunta. Ahí veo 3 hormiguitas. ¿Alguien está escribiendo? Porque veo 3 hormiguitas que están ahí. A ver, alguien que escriba una pregunta para ver si funciona y ver si este recurso lo podemos usar como elemento en la clase. ¿Qué entendemos por corporeidad? ¿Qué entendemos por motricidad?
Algo No ya digas vos las preguntas. no, algo ya habíamos dicho, pero ustedes, a ver, ¿qué piensan ustedes o qué quieren preguntar? ¿Mm? Veo que las hormigas van caminando, hay 6 hormigas ya Hay caminando. hay cinco, sí. 5, Hay bueno, un no sé, montón, sí. un montón de hormigas caminando, así que queremos probar a ver cómo nos va con ustedes con este recurso. ¿Mm? Pero no aparece. A ver si a mí... ¿Alguno ya publicó su pregunta para saber si ya no la estamos viendo o todavía la están elaborando? Qué misterio. Yo no, ¿vos alcanzás a ver alguna pregunta publicada? Yo no veo ninguna. Ahí está. Bien, muy bien. Anónimo, bueno, dice anónimo. Me gustaría si pueden explicar la definición de corporeidad que da Manuel Sergio, que no logro conceptualizarla y terminar de entenderla. Muy bien, qué bueno. A ver, ¿la tenés a mano? No importa, yo no te voy a ver porque en este momento no estoy viendo. ¿Vos tenés a mano la definición de Manuel Sergio? El que hizo la pregunta. O la que hizo la pregunta. Hola, sí, fui yo. Sí, la tengo Sí. acá. A ver, léela en voz alta para todos, por favor. Ok. Manuel Sergio define la corporeidad como condición de presencia, participación y significación del hombre en el mundo. Fíjense qué capacidad, presencia, significación y la otra palabra de Manuel Sergio. Significación del hombre en el Sí, mundo. no, y las anteriores, presencia y la anterior. Condición de presencia y Sí, participación. condición de presencia, participación y significación, ¿no? Bueno, acá hay algo que es muy importante que uno no le puede restar a la corporeidad, que es lo que demuestra su vínculo con el cuerpo. Cuando pensamos en la corporeidad, justamente lo que señalamos en el video anterior, en el que tuvimos el primer encuentro sincrónico, es que en general, cuando pensamos en el cuerpo, lo asociamos, lo miramos desde perspectivas que son reduccionistas. ¿Por qué decimos que son perspectivas reduccionistas? Porque en general se miran al hombre desde una sola perspectiva, ¿no? Por ejemplo, la biología lo ve como un organismo viviente o como un conjunto de órganos, la física lo ve como un cuerpo, es decir, como algo que ocupa el cuerpo como un cuerpo, ¿no? Ni en el sentido de la física como algo que ocupa un lugar en el espacio. La química lo ve desde los procesos que se dan, ¿no? de las reacciones químicas que se dan. La religión lo ve de acuerdo a cuál sea el tipo de religión. Por ejemplo, en general la religión judeo-cristiana lo ve como la carne, como la fuente del deseo. En algunos casos, algunas corrientes de la religión judeo-cristiana lo ve como la fuente del pecado. Y lo que nosotros decimos en esta materia es que tener una mirada reduccionista del cuerpo y verlo como algo que está separado de mí, como un objeto, no nos permite comprender cómo esa dimensión de la persona y cómo los cambios que se van dando en eso que parece que es algo material y externo a uno, inciden en el desarrollo motor. Y esto que no lo digo yo, porque lo dice Manuel Sergio, lo dice, perdón, Asa y Trigo, que son otras autoras que ustedes tienen en el texto, muchos investigadores lo que dicen es, esta mirada reduccionista nos hace perder lo que es lo que nosotros somos como cuerpo, porque en realidad yo no me puedo pensar y no existiría si no fuese por esta dimensión de mí que ustedes están viendo en este recuadrito del Zoom, que es mi corporeidad. Entonces, ¿qué quiere decir Manuel Sergio? Que en realidad la corporeidad lo que expresa es que gracias a que el sujeto es cuerpo y corporeidad, está en el mundo, le da presencia y existencia.
Y por otro lado, no solamente le da presencia y existencia, sino que además le permite expresar sus intenciones y su voluntad, porque justamente si hay algo que nosotros comprobamos en todas aquellas personas que sufren alguna limitación de su cuerpo por alguna discapacidad, es lo difícil que es para esas personas expresar su autonomía y su voluntad, y por otro lado es a partir de esta posibilidad que tengo como cuerpo, mi corporeidad lo que me permite es expresar el sentido, no solamente la voluntad, sino el sentido de lo que hago. Entonces, ustedes dirán, bueno, pero qué difícil este concepto de corporeidad. El concepto de corporeidad lo que nos intenta saltar es la barrera del dualismo, ¿no? De pensar que tengo un cuerpo por un lado y que tengo una mente, un afecto y una razón por otro. La corporeidad es esa posibilidad que me permite entender que no soy dos cosas, que cuando me pienso me tengo que pensar como un todo, y que el cuerpo no es una parte, sino que mi cuerpo, o sea, mi cuerpo y mi corporeidad, que es la forma de pensarme como un todo, es la que me permite reconocer que soy una unidad. ¿Mm? Entonces, ¿qué es la corporeidad? Es la forma de entenderme como uno, no como dos partes. En general, cuando se habla del cuerpo, algunas corrientes, sobre todo las corrientes que tienen que ver con el campo de la actividad física y del deporte, lo han dejado relegado a esta idea de el cuerpo máquina, el cuerpo rendimiento, y bueno, y que en muchos casos nos ha llevado a considerar que todos los que tenemos enfrente tienen las mismas posibilidades. No sé si te expliqué, no vi tu nombre, porque estoy acá, no veo, no sé si ustedes me ven. Sí, ya lo pude anotar y ya lo tengo. Bueno, Gracias. y ahí hay otra pregunta que dice, ¿cuáles son las principales características de la corporeidad? ¿Sí? En realidad no tiene principales características. Esto que dijo recién el compañero, que no vi el nombre, en alguna medida Manuel Sergio lo que hace es recurrir a algunas expresiones como para tratar de caracterizar, pero no es que nosotros podamos decir la corporeidad, porque decir que la corporeidad, le damos características a la corporeidad también sería como sacarlo de uno y de la misma manera que digo, bueno, en general cuando hablo del cuerpo hablo de la dimensión biológica, la dimensión. En realidad, la corporeidad como concepto, para que ustedes puedan tratar de entender el sentido que nosotros le damos en esta materia, es el concepto que nos permite saltar el dualismo. ¿Mm? Es decir, cuando nosotros hablamos de corporeidad, lo que estamos queriendo significar es, tenemos que empezar a pensarnos como cuerpo. ¿Mm? Pensarse como cuerpo es entender que soy un cuerpo, no tengo un cuerpo. Yo no tengo un envase que me lleva, ¿sí? No es que hay algo que estaba por ahí, que en algún momento se encarnó en mí. Algunos sí, los que creen en la reencarnación dirán que es así. Desde mi perspectiva, no es que no adhiera, pero bueno, no soy científica, me manejo con la ciencia, no está comprobado que la reencarnación, no hay evidencia empírica de la reencarnación. Entonces, yo que pienso desde la ciencia, digo, a ver, no es que hay algo por allí, una fuerza superior que viene y en algún momento se mete en mi cuerpo y me hace ser quien soy. No, yo soy esto que ustedes ven que se mueve acá en este Zoom, y soy un todo, soy una dimensión que piensa, una dimensión que siente, y también una dimensión que está en esto que soy, que es mi corporidad, mi cuerpo, es decir, soy una unidad, una totalidad. ¿Mm? Escúchame, Entonces, Gladys, sí, acá Juan Manuel te hace una pregunta en el chat. Dice sí. que él lo había pensado como una identidad corporal, al término corporeidad. ¿Podrá ser? Una identidad corporal, bueno, muchos los que hablan, por ejemplo, la profe Ceci es psicóloga, ¿no? Por ejemplo, en el campo de la psicología, en una línea que nosotros estamos analizando, que es el de la identidad narrativa, el profesor que nosotros seguimos, el investigador que seguimos, que es Ricardo Yacoub, habla de los yoes, ¿no? Y algunos hablan del yo físico, el yo existencial, el yo temporal, el yo psicológico, ¿sí? Uno podría pensar que
la corporeidad es la dimensión psicológica, la dimensión afectiva de lo corporal. A mí me parece que lo más importante para poder entender qué es la corporeidad y tratar de hacer una síntesis conceptual es atribuirle a la corporeidad el sentido que tiene, que es el de dejar de verme dividido en dos partes. Cuando yo hablo de corporeidad y uso el término corporeidad o se lo escucho a usar a alguien, me doy cuenta que para esa persona el cuerpo no es una cosa, que esa persona se está reconociendo a sí misma como un todo, y que una de esas dimensiones de sí es el ser cuerpo. Y en lugar de decir soy un cuerpo, uno habla de su corporeidad. ¿Se entiende? Es reconocerse. El concepto corporeidad es el concepto que se usa desde el paradigma humanista para entender o para reflejar una concepción holística, es decir, de totalidad, de unidad, de entender mi dimensión, podríamos decir, más biológica, más existencial, más material, no verla como algo escindido, separado de todo el resto de las dimensiones, ¿no? ¿Puedo dar un ejemplo? ¿Podemos Sí. pensar algún ejemplo? Yo estoy pensando, ¿no? Por ejemplo, algo que no sea tan, qué sé yo, acá en general hay mucha gente que le interesa el fútbol, entonces, el día que ganó Argentina la Copa América, ¿sí? Nos pasaron un montón de cosas, se expresaron en el cuerpo, se expresaron, pero en ese cuerpo, qué sé yo, en el último, yo ya ni me acuerdo cuántos goles hicieron, pero sí, 3 goles hizo Messi, ¿sí? ¿Qué hicimos? ¿Y qué expresaba ese movimiento? Es mucho más que ese movimiento. Si yo lo miro, digo, ay, mirá cómo está gritando, o cómo salta y festeja, y mueve sus brazos, pero ¿qué es lo que se condensa en ese movimiento? Es mucho más que ese movimiento, ¿sí? Existen, digamos, dadas las circunstancias, algo del contexto, algo que le está pasando con la identidad, por ahí alguna o algunos de los que están acá me pueden decir, a mí no me interesa el fútbol y no lo vi, entonces les resulta ajeno, ¿sí? No les pasó lo mismo que al resto, ¿sí? Entonces, digamos, en esa situación, en esa circunstancia, y en realidad en cada una de las situaciones. Lo que pasa es que tomamos un evento que sea muy trascendente para entender lo que estoy tratando de ejemplificar. ¿Te parece, Gladys? Sí, y vos sabés que, Ceci, yo creo que esto que vos estás comentando viene muy de la mano. Yo no sé por qué ustedes no están viendo el Padlet, ¿no? Lo estoy viendo yo, pero ustedes no. No sé por qué no lo estoy pudiendo. Hay otro. Sí, yo lo veo. Acá hay otra pregunta. ¿Sí? Ah, ¿vos la ves? Bueno, a ver, ¿y ustedes Sí. lo están viendo el Padlet ahora? ¿Todos lo están viendo o están viendo la imagen donde estamos todos? Sí, viendo. Se ve, sí, lo ven. ¿Están ¿Vos viendo? lo ves, Gladys? Sí, lo estaba viendo, ahora lo perdí, ahora lo voy a volver a ver, que lo debo tener acá. ¿Dónde lo tengo? Acá lo tengo. Bien, ahora acá yo quería ver si podía al mismo tiempo verlo con ustedes, pero no sé por qué si veo el Padlet no los veo a ustedes. Acá hay una pregunta que hace Kevin, ahora Kevin apareció, ¿ves? Acá dice, ¿cómo se relaciona la psicología deportiva con la concepción dualista y la concepción humanista? Mira, Kevin, yo creo que estos últimos Juegos Olímpicos fueron una clara respuesta a tu pregunta. Kevin agrega después, me refiero a que creo que existe una mayor eficacia desde la integralidad y la corporalidad. ¿Puede ser? Voy a salir acá para verlos, porque si no, le hablo al Padlet y no los veo a ustedes. Yo creo, y hablábamos con Cecilia, estuvimos muy conectadas durante los días de los Juegos Olímpicos, un claro ejemplo para entender el concepto de corporeidad y superar el dualismo es la muestra que nos dieron aquellas atletas, por ejemplo, Simone Biles, ¿sí? O que nos dio Delfina
Piñarello o que nos dio Podoroska, nuestra tenista, ¿no? Es decir, aquellas deportistas, aquella tenista, aquella nadadora o aquella gimnasta, donde más allá de estar absolutamente preparada, casi como un cuerpo máquina, para rendir, ¿no? ¿Quién puede dudar, aunque no se haya colgado en el cuello, las 5 medallas olímpicas, ¿no?, que se esperaba de Simone Biles? ¿Quién puede dudar que Simone Biles es la mejor gimnasta del mundo? Nadie. Sin embargo, en algún momento Simone Biles no es solo un cuerpo. Simone Biles es una unidad, es una totalidad. Y se empezó a dar cuenta cómo la presión que iba sintiendo deterioraba la calidad de su rendimiento. Es decir, que toda esa presión que ella sentía se incidió también sobre su corporeidad. Si ella fuese un cuerpo y no fuese una corporeidad, podría en algún momento apretar un clic y decir, pin, ¿sí? Desconexión, desconexión, no me importa, que digan lo que quieran, y yo rindo. Entonces, ahí yo demostraría que soy dos partes, que mi afectividad puede ir por un lado, pero que mi cuerpo, que es una máquina, es un objeto entrenado para tener la mejor eficacia deportiva, puede ir por otro. Sin embargo, yo soy una unidad. Y entonces, ¿cómo se expresa la corporeidad? Lo que le pasó a Simone Biles. Hace un salto y cae creo que el primero se fue para adelante, el otro no sé si cayó de cola, ¿sí? O sea, además en salto, que es la prueba donde ella es la top, es lo más mejor, diría, ¿no? El mayor rendimiento. Entonces, ahí se nota, y ahí justamente, bueno, ¿y qué le pasó a Delfina Piñarello? ¿Puedo sí, decir algo, Gladys, sí, respecto de la psicología del deporte? Me parece que hay una mirada dentro de la psicología del deporte que responde al paradigma dualista, ¿sí? Históricamente lo que es el entrenamiento psicológico estaba sobre todo focalizado en la eficacia, ¿sí, Kevin? Hacer trabajos que estuvieran centrados sobre el rendimiento. Y la verdad es que tomando la última, digamos, hubo discusiones, inclusive yo personalmente tuve muchas discusiones sobre este tema, que mi posición siempre fue que uno es un sujeto en situación, no importa que esté en los Juegos Olímpicos o que esté cursando una materia en la universidad, siempre es todo uno el que participa de lo que está haciendo, ¿sí? Pero bueno, la mirada tradicional estuvo focalizada en el rendimiento, creer que la persona el deportista es un deportista que no se lo puede considerar de manera integral, y lo que está comentando la profesora Gladys es que justamente estamos viendo las consecuencias de eso, ¿sí? Estamos viendo las consecuencias, estamos viendo cómo reaccionan sobre todo las deportistas mujeres en particular. Ahí Ed quiere decir algo. Sí, Ed, te escuchamos. Hola, para por ahí reforzar más, a ver si reforzar más mi concepto sobre corporeidad, a ver si estoy bien, y si no, por favor me corrigen. O sea, corporeidad vendría a ser una unificación del ser, de toda la persona, de la persona en sí, o sea, no tomarlos por separado, sino unificado. Y esto haciendo referencia a que la otra profesora dio un ejemplo de la Copa América Argentina, y a mí se me ocurrió, por ejemplo, no sé, sos hincha de River o de Boca o del que sea, pero en ese momento cuando Argentina ganó, te diste cuenta que sos argentino y que por más que sea el club que sea, sos argentino y lo sentiste de esa forma. Entonces, en ese momento entraría el tema corporeidad. Yo, Kevin, pienso que más que por una cuestión de pensarlo en términos de un club o de otro club, me quedaría más con la primer parte de tu explicación, ¿no? Cuando vos decís, bueno, a ver, ¿qué me permite la corporeidad? La corporeidad lo que me permite es, o qué intenta más que qué es lo que permite. Y fíjense que no por nada estamos teniendo estas dificultades para poder abstraerlo, ¿no? Poder abstraerlo. Cuando uno piensa, quizás un concepto que vamos a ir viendo a medida que vayamos avanzando con la materia, es esta posibilidad de reconocerme a mí mismo como una unidad,
es porque también a lo largo de mi existencia yo lo que voy es construyendo una imagen de mí que al mismo tiempo me permite lograr precisamente esta unidad, que es lo que vamos a ir viendo como imagen corporal y como esquema corporal. Es decir, no es que mi cuerpo responde solamente a parámetros biológicos, biomecánicos, químicos, ¿sí? O físicos, sino que como ser humano en mi totalidad, yo soy un ser que tiene distintas dimensiones y que esas distintas dimensiones interactúan entre sí. Y que entonces es un error seguir pensando que yo estoy formado por partes que se acoplan, ¿sí? Es decir, que como pensábamos y que como ustedes tienen en la bibliografía, yo soy un envase, cuerpo, que lo puedo considerar cuerpo máquina, lo puedo considerar cuerpo objeto, y soy una mente, que lo puedo considerar afectividad, inteligencia, espiritualidad, creatividad, y que entonces en algún momento esas dos partes se acoplan y forman el ser. Pero que sí esta puede funcionar mal y esta funciona bien, y no hay forma de unir ambas partes. Justamente la concepción humanista lo que intenta con el concepto corporeidad, es decir, la corporeidad lo que hace es unir y darme cuenta que no hay un cuerpo y una mente, hay afectividad, hay corporeidad, hay creatividad, hay inteligencia, y que eso está en las dos partes. Porque en Gladys, sí, discúlpame si sí. la última idea. Porque en última, Faltan algunos elementos más también, me parece. sí. Digamos, está lo biológico, lo fisiológico, lo neuronal, ¿sí? Además de los sentimientos y todo lo que, las sensaciones, todo lo que ustedes están escribiendo, todo eso nos constituye. Porque es más, el que hace posible, uno de los que hace posibles todas esas funciones, es también un órgano que es parte del cuerpo, que es el cerebro, ¿no? Claro. Si uno lo piensa en términos de separar, si uno saca el cuerpo, saca también el cerebro, ¿dónde está todo eso otro? Todo eso otro está también en ese cuerpo. Somos una unidad. Y esto que plantea Ceci, también somos biológicos, y también somos físicos, y también somos químicos. Somos todo eso. Es más, está comprobado que no hay ningún proceso psicológico que no tenga una base biológica, química y eléctrica. ¿Mm? Todo pensamiento, toda emoción, todo movimiento tiene su origen en el cerebro, y con distintos procedimientos se puede investigar cómo todo esto, cada vez que alguien va a hacer algo, se puede rastrear cómo eso, a partir de los neurotransmisores y los cambios químicos y los cambios eléctricos que se van dando de transmisión de justamente uno de los conceptos que vamos a hablar hoy, de procesamiento de la información, se van modificando. Entonces, esto es lo que nos hace saltar esa idea de, hay por una parte lo espiritual, lo psicológico, lo intelectual, lo abstracto, y hay por otra parte lo material, lo concreto, lo biológico, lo corporal. ¿Mm? Y en ese intento de superar, el concepto que usamos es el de corporeidad. Y Leonardo levantó la mano. Leonardo y después Karen, y yo un minutito me retiro y después vuelvo, Gladys. Dale, anda tranqui. Bien, vamos Leonardo y vamos Karen. Bueno, hola, buenas tardes a todos y a todas. Yo, muy cortito, después me quedé divagando con lo que decía, profe, pero sí, como para entender y también un poco simplificarlo, yo siempre tuve esta idea elaborada de que lo que nos pasa con la corporeidad y la motricidad es que cuando al cuerpo y el movimiento se lo atraviesa, se ve atravesado por sentimientos, por las historias personales, por los gestos, por el contexto, por la cultura, por la sociedad, todo eso modifica nuestro cuerpo. La corporeidad va a ser el cuerpo modificado a través de la voluntad y el deseo de cada sujeto. Es una vivencia individual, pero que a su vez también está sujeta a cuestiones sociales. Por ejemplo, pienso que los parámetros sociales, como ciertos mandatos sociales sobre el cuerpo, sobre la belleza, van a afectar a cómo nos vemos y nos reconocemos. El lenguaje gestual
cual, todo eso también forma parte de la corporeidad y la motricidad. Tal vez dos varones que formamos parte de esta clase no nos vamos a mover y expresar corporalmente de la misma manera, porque vivimos culturalmente diferentes contextos. Yo lo pienso mucho a través de los estudios de género, que es algo que a mí me gusta y me dedico a eso. Los estereotipos y las construcciones de género también moldean la corporeidad, la forma de verse, reconocerse en la vivencia corporal y también la motricidad. Tal cual, Leonardo, porque precisamente una mirada de cuerpo biológico, máquina, objeto, no permite estas otras miradas que está proponiendo Leonardo, que son las culturales, las históricas, las que tienen que ver con el género, las que tienen que ver con el contexto socioeconómico en el cual uno habita. Y para que sea posible darnos cuenta de esas diferencias y de esa, podríamos decir, diversidad y riqueza, justamente la entrada a esa posibilidad, la entrada a esa mirada compleja desde todas esas perspectivas, lo da o lo habilita el concepto de corporeidad. Si uno se quedase solamente con la mirada biológica, mecanicista o dualista, uno pensaría, como de hecho pasa, vamos a verlo en términos concretos, ¿sí? Vamos a dar un ejemplo concreto de corporeidad y de cuerpo. Trabajo en el gimnasio, ¿sí? Llegan dos señoras voy a pensar, dos señoras de 60 años, ¿sí? Voy yo con otra señora más, vamos al gimnasio. Y lo primero que nos pregunta el entrenador es, ¿cuántos años tienen? 60, dice mi amiga, 61 digo yo. Perfecto. Bueno, a ver, pónganse la cinta, hagan las dos y nos empieza a dar ejercicios, ¿sí? Empiecen a hacer, nos da las mancuernas, bueno, hagan 15 flexo-extensiones de brazo, hagan bien. ¿Cómo que nos está tratando ese entrenador que lo único que nos preguntó a las dos, nos ve más o menos, ¿sí? Las dos, ninguna de las dos es obesa, nos ve más o menos, nos pregunta la edad y nos da las mancuernas y nos dice a las dos que hagamos lo mismo. ¿Qué concepción está teniendo ese entrenador de nosotras? ¿Una concepción desde la mirada del cuerpo o una concepción desde la mirada de la corporeidad? Desde el cuerpo. Desde el cuerpo. A ver, llegaron dos cuerpos al gimnasio, dos cuerpos nuevos, ¿sí? Les doy las mancuernas y que muevan el cuerpo. Él no sabe si mi amiga es sedentaria, si yo tengo un problema de columna, si mi amiga viene de un duelo porque perdió a alguien producto del COVID, si yo vengo de haber estado todo el día sentada frente a la computadora con 4 clases virtuales de la UNDAB. Nos trata como cuerpos. Nos trata como cuerpos. Una mirada desde la corporeidad sería, llega Gladys, sí, tiene 61 años, y llega Cintia, sí, tiene 60 años, bien, pero ¿qué son? ¿Qué profesión tienen? ¿Qué situación están atravesando? ¿Qué actividad hicieron antes de venir? ¿Qué les gusta? ¿Qué posibilidades tienen? ¿Qué es lo que más? No sé si se entiende, hay otra mirada, no viene un envase que lleva músculos, viene una persona, y para poder hacer ese clic es necesario que entendamos que no trabajamos con cuerpos, trabajamos con personas que tienen una dimensión que seguramente sobre la que más vamos a incidir, ¿sí? O sobre la que incidimos directamente, que es sobre su dimensión corporal, sobre su corporalidad, pero que también con eso que estamos haciendo vamos a incidir en sus otras dimensiones. Para pensar cómo inciden en las otras dimensiones es que nombramos previamente el concepto de Simone Bales. Es decir, no es que lo que me pasa mentalmente no incide en lo que hago motrizmente, ni lo que hago motrizmente incide en lo que pasa mentalmente. ¿Sí? Simone Bales, que eso es lo que vamos a analizar ahora como concepto de motricidad, ¿no? Simone Bales o Delfina Piñarello se sienten presionadas y entonces modifican la forma en la que ejecutan. Y como ejecutan cada vez peor, cada vez se sienten también más frustradas y más inseguras, ¿no? Ahí es donde está la conexión, no solamente del movimiento y la motricidad, sino también de la corporeidad. ¿Cómo mando yo esas órdenes
a mi dimensión corporal para poder hacer una ejecución. Ahí hay una pregunta de Karen. Karen. Hola, profe, buenas tardes. ¿Cómo te va? Bueno, en sí lo que yo quería preguntar ya lo respondió antes, pero bueno, quería dar un ejemplo que me pasó hoy a la mañana. Sí, Fui al Parque de Lomas sí. y en el Parque de Lomas estaban haciendo los juegos, no sé si eran bonaerense o algo así, cuestión que estaban haciendo el salto en valla y carrera de 800 metros estaban haciendo. Una chica que yo conozco, que también hizo el salto en valla, normalmente se prepara en el club y vos la ves en el club como entrenando sola y es una cosa, y hoy al ser entre la presión del entrenador y toda la gente que fue a ver, porque hubo mucha gente a pesar de que estamos en una situación de que no se pudo mucho ir más gente, que nada, bueno, cómo la presión hizo que ella se pusiera tensa en el cuerpo, porque por más que estuviera lejos, se notaba, inclusive cuando saltaba la valla, de que estaba nerviosa y que los nervios de la gente, que ponerle, no sé, los de Lanús abuchaban a los de Lomas, y toda esa situación hacía de que, bueno, ella se pusiera tensa, porque ella era de Lomas y los chicos de Lanús que estaban re lejos abuchaban, hasta que, bueno, vinieron los de Lomas y empezaron a alentar y es como que recuperó la carrera. Pero cómo se nota también en el cuerpo todo lo que nos afecta en la mente. Es un poco más de lo que decía usted, bueno, esta deportista que ya se me fue el nombre. Pero Sí, nada, Simone lo que yo Biles. quería preguntar, claro, Sí. pero lo que yo quería preguntar ya lo respondió, pero bueno, quería aprovechar para dar un poco el ejemplo bueno, que me pasó hoy a la mañana yendo al Parque Lomas. Y fíjense que esto que trae Karen, ¿no? Retoma lo que yo estaba planteando recién, de este otro concepto que es tan importante para poder hacer este cambio de paradigma o este cambio de concepción que les planteamos en esta materia, que es la de la asociación que hacemos entre el concepto de corporeidad y motricidad, ¿no? Porque así como en el campo de la actividad física y el deporte, durante todos estos siglos, yo diría que hasta inclusive avanzado el siglo XX, y todavía muchos colegas del campo que trabajan desde esa perspectiva, no solamente trabajan con el cuerpo, ¿no? Con ese cuerpo máquina, con ese cuerpo envase, con ese cuerpo conjunto de palancas, ¿no? Y de músculos, sino que trabajan también con lo que se ve, que es el movimiento. Y piensan que el movimiento es solamente la contracción del músculo, pero el movimiento no empieza en la contracción del músculo. ¿Dónde empieza un movimiento? ¿Dónde empieza? Es más, los que El leyeron... cerebro. La mente. El movimiento empieza en el cerebro y en la mente. ¿Siempre o también puede empezar en otro lugar el movimiento? En el sistema nervioso. Bien, sí, en la mente, en el cerebro, en el sistema nervioso, siempre estamos pensando que hay alguien que se mueve por propia voluntad, ¿sí? Y quizá también en el aprendizaje previo de ese movimiento. Quizá cuando Bien, en el Mm. aprendizaje previo. Pero yo les pregunto, ahora yo estoy dando clase acá, ¿no? Y de pronto me tocan el timbre. Una vez, Claro, Samuel. bien. Me tocan el Por timbre dos impulsos veces, también. me tocan el timbre 2 veces, me tocan el timbre 3 veces, o me llaman por teléfono, no, yo corto. Yo digo, bueno, si me llaman 3 veces por teléfono, me tocan el timbre 3 veces, porque alguien que pasa por la calle y quiere dejar algo, toca el timbre y sigue, pero si me tocan el timbre 3 veces es porque alguien que está preocupado por encontrarme. Lo mismo que si hay alguien que me llama 3 veces por teléfono a pesar de que yo le corto, me tiene que... Entonces, siempre viene de mí el movimiento o a veces yo también respondo a cosas que vienen de afuera. Claro, por También impulsos implica lo que también. viene de afuera. Impulsos externos. Bien, entonces, Sería la reacción del entorno que genera. muy bien. Entonces, no siempre el movimiento empieza en mí. El movimiento puede empezar ¿dónde? A partir de captar ¿qué? Un estímulo. Un estímulo Un externo. estímulo externo, un estímulo externo. Y eso es muy importante porque algo que tenemos que empezar a hacer en esta materia es ir relacionando los conceptos. Fíjense ustedes que tenían que leer para hoy, que lo habilitamos como parte de la clase 2, el concepto de procesamiento de la información, ¿no? Justamente el concepto de procesamiento de la información lo que nos permite es superar el concepto de movimiento y nos permite explicar qué es la motricidad.
Cuando hablamos de movimiento, hablamos de un cuerpo que se mueve y que hace que uno ve lo que hace, ¿no? Cambia de lugar, cambia de posición alguna parte del cuerpo, es decir, vemos un objeto que cambia de posiciones o cambia de lugar. Cuando hablamos de motricidad y de corporeidad, vemos una persona que, producto de estímulos internos, de propia voluntad o de estímulos externos, es decir, que ya ahí hay un primer proceso. Si yo estoy escuchando un sonido externo o estoy respondiendo a un sonido externo, ¿qué es lo que estoy haciendo? ¿Cómo se llama ese primer proceso? Reaccionar, reacción. Sí, antes de reacción, ¿qué tuviste que hacer? Porque la reacción ya es una respuesta. ¿Qué tuviste que Lo hacer, Tom? pensás, lo pensás. Antes de pensar, Diego, ¿cómo se llama ese primer momento? Percibir. Reacción. Percibir, tal cual. El primer momento de la motricidad, ¿sí? Es la percepción. Ustedes me podrán decir, bueno, la percepción implica un montón de cosas. La percepción implica atención, recepción del estímulo, decodificación. Sí, hay un montón de cosas, ¿sí? Porque lo primero que yo tengo que hacer es reconocer. Primero, tengo que captar el estímulo y segundo, tengo que reconocer. Ese ruido no es una frenada del auto, es mi timbre. Es mi timbre, reconozco mi timbre o reconozco mi celular. Entonces, hay una percepción del estímulo que implica un montón de funciones, pero nosotros genéricamente vamos a decir que lo primero que hay es una percepción. Es decir, hay algo, y ustedes ven que, por ejemplo, si yo estoy acá quieta y yo estoy escuchando el timbre, ¿ustedes ven mi percepción? No, no No, podemos creo que es ver algo lo que más percibe propio de otra cada persona. persona. No ven, porque ustedes me ven acá quieta. ¿Alguien puede decir que yo en este momento tengo motricidad? Ahora sí, pero no sabemos lo que está pensando, en qué movimiento va a hacer. No saben si estoy percibiendo, no saben que estoy decidiendo, no saben, ¿sí? No saben, ustedes no ven que yo percibo, no ven de qué me estoy acordando, ¿sí? No ven qué decisión estoy tomando. Y como me ven solamente la cabeza, sí, ven algo de mis manos, quizás tampoco ven lo que estoy ejecutando. Pero ¿alguno de ustedes podría decir que yo en este momento no tengo motricidad? No. ¿En qué estaría dada mi motricidad, por ejemplo, en este momento? La atención. ¿La postura? A ver, pregunta, para usted, no me ven ustedes, ¿yo estoy parada o sentada? Sentada. 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 Lo sé. No lo Está sé. sentada Solo claramente. tenemos suficiente información para decir eso. No tienen suficiente información, yo estoy parada, ¿sí? Estoy parada, no me ven, pero yo estoy parada. Ahí no sé si se alcanza a ver, ¿sí? Estoy parada, no estoy sentada, doy clase parada porque si no me canso mucho, sentada me cansa mucho. Entonces doy la clase parada. ¿Ustedes lo habían visto? No. Para estar parada o para estar sentada, ¿yo me muevo? Para mí sí. Para Lucas sí. ¿En qué me muevo, Lucas, para estar sentado o para estar parada? Voluntariamente usted no se mueve, sino que su postura, para mantener su postura, diversos músculos y el esqueleto realizan acciones involuntarias para mantenerla erguida. Perfecto. Sin embargo, ¿yo cambio de lugar, Lucas? No, profesor. Bien, ¿muevo partes de mi cuerpo para para hacer eso que vos estás diciendo? Internamente sí. No, que vos lo veas. No me cambies la respuesta. Que vos lo No. veas. Que vos lo veas, No. Lucas. No. Visiblemente Entonces, no. bien, ahí vamos. Ahí vamos. Entonces, para ir relacionándolo, estuvimos hablando del concepto de corporeidad, hablemos ahora del concepto de motricidad. En general, en el campo de la actividad física y el deporte, trabajamos con lo que se ve, que es el movimiento.
Sin embargo, el movimiento, como planteamos también en el encuentro anterior, es solo la punta del iceberg. Hay un montón de procesos y funciones que ustedes no ven, y que uno como entrenador o uno como otro que está con otra persona no ve. Pero no puede decir que esa otra persona no esté desarrollando un proceso que es la motricidad, o que no esté desarrollando un conjunto de procesos que hacen a la motricidad. Fíjense que recién analizábamos, yo puedo estar percibiendo, puedo estar decidiendo, y todo mi sistema nervioso y todo mi conjunto de músculos, de huesos, es decir, de todo mi aparato locomotor, más allá de que yo no me esté moviendo, no quiere decir que no esté comprometido en, por ejemplo, como dijo Lucas, sostener mi postura. Entonces, esta es otra idea que también tenemos que superar. Nosotros, como especialistas en el campo de la actividad física y el deporte, tenemos que comprender que en realidad para que alguien llegue a moverse, para que veamos que alguien mueve alguna parte de su cuerpo o cambia su cuerpo como totalidad de lugar en el espacio, hay un conjunto de procesos y funciones que no se ven, que son la motricidad. Y que en ese conjunto de procesos y funciones que está llevando adelante alguien, justamente lo que hace esa persona para poder llegar a moverse, o el insumo, es decir, lo que la persona elabora en ese conjunto de procesos y funciones, es información. Como yo les planteaba recién, por ejemplo, una información pueden ser los estímulos externos, que vengan de afuera, que ustedes no los están escuchando, pero ustedes de pronto ven que yo apago la cámara y me voy, ¿sí? ¿Qué le pasó? Bueno, hubo un estímulo externo y yo tuve que ir a responder. O de pronto me empiezo a sentir mal, supónganse que yo ahora apagase la cámara, digo, bueno, espérenme un poquitito, sí, apago la cámara y mientras que ustedes no me ven, bajo la computadora, acerco la silla, o sea, hay un montón de procesos y funciones que quizás están dando en mí, que ustedes no ven y que me llevan a cambiar mi movimiento, o ustedes ven solo mi movimiento. Entonces, para ir dándole un cierre a estos dos conceptos que no son sencillos, nosotros sabemos que no son dos conceptos sencillos, pero sí que es importante que ustedes puedan empezar a pensar esta materia y todas las materias de esta carrera desde otro lugar. El concepto de corporeidad y el concepto de motricidad tendrían que ser bases para pensar la actividad física y el deporte desde otra perspectiva. Pensar, ustedes van a trabajar con personas y van a trabajar con una dimensión de esas personas, o dos distintas dimensiones, pero en particular poniendo el acento en las dimensiones de la corporeidad y en la dimensión de su motricidad. Sin desconocer que, como dijo Cecilia antes, ustedes en realidad estamos trabajando siempre con personas que son un todo, que al mismo tiempo sienten, se relacionan, resuelven, piensan, crean, se vinculan. Bien, les vamos a proponer lo siguiente. Ahora son 2:18. Nos vamos a tomar solo 5 minutitos, ¿te parece, Ceci? Porque tenemos la pausa activa, solo 5 minutitos para que puedan ir al baño y para que puedan volver o calentar el agua si tienen el mate o tomar algo. 5 minutitos, 2:25 volvemos. Volvemos. 25 volvemos. Sí, vayan pensando, cuando volvemos vamos a darle oportunidad a 3 compañeros y compañeras, 3 estudiantes que nos puedan proponer 1 o 2 ejercicios de pausa activa. Y de paso vamos a explicar qué es la pausa activa. 1 o 2 ejercicios. ¿Listo? Nos vemos. Deja de grabar, Gladys. Sí. Dejo de grabar, que no encuentro dónde está. Acá está, dejo de grabar.